Today we want to look at Hoy queremos examinar la obra de la salvación que Jesús vino a realizar. Hemos considerado la caída del hombre en el pecado y hemos visto cómo Dios ha permitido que existe el diablo, cómo se convirtió en el diablo, etc. Queremos ver algo sobre la obra de la salvación. En primer lugar, vemos en Mateo 1, versículo 21, esta es la primera promesa en el Nuevo Testamento. Y dice aquí que debe llamar su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que el significado del nombre de Jesús es que Él salvará a la gente de sus pecados. Ahora bien, es muy importante que reconozcamos esto desde el principio, porque mucha gente hoy predica sobre Jesús haciendo muchas otras cosas. Ahora bien, es cierto que el Señor hace muchas cosas por su pueblo. Nos bendice materialmente, físicamente, tantas cosas y no hay duda de lo que Él hace. Pero el peligro que encuentro hoy en día en muchas predicaciones cristianas es que el énfasis se ha desplazado de lo que es mayor a lo que es menor. Y el resultado final de eso es que los cristianos no están experimentando la bendición completa de lo que Cristo vino e hizo por ellos en la cruz. ¿Qué hizo exactamente Jesús por nosotros en la cruz? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué murió en la cruz? ¿Y por qué resucitó de entre los muertos? No fue para bendecirnos con cosas materiales o sanarnos de nuestras enfermedades, como si esos fueran los mayores problemas que tenemos. Ahora bien, si esos fueran los mayores problemas del hombre, ciertamente el Señor se ocuparía principalmente de ellos. Pero en la primera promesa del Nuevo Testamento, leemos que llamará su nombre Jesús, porque Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. El pecado, como hemos visto, es el mayor problema del hombre. Y Jesús vino a salvarnos del mayor problema. Y cuando se resuelve el mayor problema, las demás cosas se solucionan solas. Es muy importante ver esto. Sabes, en el Antiguo Testamento podemos ver un ejemplo. Cuando David se enfrentó a Goliat, el gigante de los filisteos, y David es una imagen de Cristo, que es llamado el Hijo de David. Y ahí podríamos ver a Goliat como una imagen de Satanás o como una imagen del pecado. Pero leemos allí que cuando Goliat fue derrotado en 1 Samuel, capítulo 17, verso 51, dice que cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, dice en la última parte de ese versículo, ellos huyeron. Así que cuando el campeón fue derrotado, todos los filisteos huyeron. Cuando se solucionó el problema mayor, los problemas menores se resolvieron. Por otro lado, si David se hubiera concentrado en luchar contra los filisteos, el problema no se habría resuelto. Goliat todavía habría estado sano y fuerte desafiando a los israelitas. Y los filisteos más pequeños habrían muerto, pero el problema no se habría resuelto. Ese es un ejemplo de que si miras los problemas del hombre y te ocupas primero de los menores, el mayor sigue ahí como un Goliat. Y el pecado es la raíz de todos los demás problemas. Es como si pudiéramos decir que si un hombre tiene alguna enfermedad dentro de su cuerpo y se manifiesta en llagas en su piel, puedes darle un ungüento para que se aplique sobre las llagas, pero una vez que se deshace de ellas en una mano, le pueden aparecer en la otra mano. Entonces, si se frota ahí, puede deshacerse de las llagas de la otra mano, pero se le vendrán a las piernas. Y entonces un día el médico le dice, se ha descubierto un nuevo antibiótico. Tome este antibiótico por dentro, le dice a su paciente, y eso tratará la raíz del problema por dentro.
Y entonces estas otras cosas se solucionarán automáticamente. No te saldrán más llagas. El pecado es así. Y la salvación de Cristo es como un antibiótico que trata la raíz del problema del hombre por dentro y no las cosas menores por fuera. No es como un ungüento para quitar las llagas, no. Es como un antibiótico que va al interior y trata el problema de raíz para que estos otros problemas se resuelvan automáticamente. Y el pecado es la raíz del problema del hombre. Es por eso que la primera promesa en el Nuevo Testamento es que llamará su nombre Jesús, porque Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Ahora, hay una diferencia entre ser salvado del pecado y tener nuestro pecado perdonado. Muchos creyentes tienen sus pecados perdonados. Si realmente han nacido de nuevo, todos los creyentes tienen los pecados perdonados. Pero no se puede decir que hayan sido salvados de sus pecados. Mira, por ejemplo, si me enfado, eso es un pecado. Si codicio con los ojos, eso es pecado. Si tengo rencor contra alguien, eso es pecado. Puedo confesar estos pecados a Dios y decirle, Señor, siento haberme enojado, siento haber codiciado con los ojos, por favor, perdóname. Estoy perdonado, pero no estoy salvado, porque mañana voy y vuelvo a hacer las mismas cosas. ¿Cómo puedo decir que estoy salvado? Si todavía estoy dentro de la prisión, no estoy siendo rescatado. Sigo sentado dentro de la prisión del pecado. Aquí la promesa es que llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No podemos salvarnos a nosotros mismos de la pena del pecado. No podemos salvarnos del poder del pecado. Todo tiene que ser hecho por Cristo. Cuando murió en la cruz, nos salvó de la pena del pecado. Pero más que eso, Él también hizo un camino cuando murió para que seamos liberados del poder del pecado. Esto tampoco se predica. Podemos decir que la mitad del Evangelio no se predica. El Evangelio tiene dos partes, y ambas están aquí en la primera promesa del Nuevo Testamento. Podemos verlas combinadas en las palabras que Jesús le dijo a la mujer que fue hallada en adulterio. ¿Conoces la historia de la mujer que fue hallada en adulterio? Fue un pecado terrible el que ella cometió. Y fue llevada ante Jesús para un veredicto. Y Jesús, por supuesto, le dijo a los fariseos que querían apedrearla. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y todos se fueron. Y entonces Jesús mira a esta mujer y dice en el verso 11, ¿dónde están los que te condenan? Le preguntó a ella primero. Y ella le contestó, nadie, Señor. Entonces Jesús viene y le dice dos cosas. Y ahí tienes el evangelio completo. En una frase, yo no te condeno y ahora no peques más. En dos afirmaciones tienes el evangelio completo. Yo no te condeno, pero en el futuro no peques. ¿Sabes qué es lo que el Señor nos dice hoy? Porque Él murió en la cruz. Si recibes ese perdón, su muerte en la cruz dice, no te condeno, pero no te detengas ahí, no peques más. Dos caras de la misma moneda. Si te dan una moneda con una sola cara impresa, es una falsificación. Necesitas las dos. Necesitas no te condeno y también necesitas no peques más. Así que cuando dice en Mateo 1, verso 21, que Jesús ha venido a salvarnos de nuestros pecados, es para salvarnos de la culpa y la pena del pecado también. Y para salvarnos del poder del pecado en nuestra vida cotidiana. Y un día, cuando vuelva en gloria, nos salvará de la presencia misma del pecado. Así que hay tres áreas, como tiempo pasado, presente y futuro. En el pasado nos salvó de la pena del pecado si has recibido a Cristo como tu Salvador. En el presente, cada día quiere salvarte del poder del pecado. Y un día en el futuro te salvará de la presencia del pecado. Así que es muy importante ver que el mensaje del Evangelio se ocupa principalmente de la raíz del problema. Y desgraciadamente en la predicación actual, los predicadores se han dejado llevar por los resultados, aquellos síntomas de la enfermedad en lugar de la enfermedad misma. Y eso es una tontería. Un hombre puede tener tuberculosis y uno de sus síntomas puede ser fiebre por la tarde o algo parecido. Así que si el médico solo le da una anacin o crocina,
o algo así para curarle la fiebre, no le cura la tuberculosis. Solo trata un síntoma. Sin duda le alivia la fiebre, pero la enfermedad no se cura. A causa del pecado, un hombre puede estar enfermo. Es un síntoma de su pecado, o puede tener alguna dificultad financiera. Y te ocupas de la enfermedad, que es la dificultad financiera. Es como darle a un hombre un tratamiento para su dolor de cabeza, cuando su verdadera enfermedad es una tuberculosis. Y así el problema del pecado permanece. El hombre todavía vive en pecado, porque no se ha curado de su enfermedad. Tal vez de alguna manera resolverá el problema financiero, pero no resuelve la raíz del problema. Y si no es salvado del pecado, no importa cuán bendecido sea con la sanidad física o prosperidad material, él terminará en el infierno separado de Dios. Así que tenemos que tener mucho cuidado con este evangelio falso que se predica hoy en muchos lugares, que no se ocupa de la raíz del problema, que es el pecado. Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados. Déjame repetirlo, no solo para perdonarnos, sino para salvarnos. Permíteme usar un ejemplo. Supongamos que tengo un niño de 5 años en casa y le digo, hijo, no salgas fuera del portón, porque hay constructores en la calle que están cavando el camino y hay un pozo profundo allí. Están haciendo trabajos subterráneos y si vas allí caerás en ese pozo. Digamos que él me desobedece y se acerca allí para vigilar a esos hombres. O cuando se han ido a otra parte y cae en el pozo. Y desde dentro de la fosa grita diciendo, papá. Y yo voy y le digo, ¿qué ha pasado, hijo? Y él dice, papá, lo siento, te desobedecí. Y aquí estoy, en el fondo de este pozo. Por favor, perdóname. Y yo le digo, está bien, hijo, estás perdonado. Adiós. ¿Le he perdonado? Desde luego que sí, por desobedecerme. ¿Le he salvado? No. Él sigue en la fosa. ¿Eso es todo lo que Jesús ha venido a hacer por nosotros? Que digamos, Señor, siento lo que hice. Y que Él diga, está bien, estás perdonado. Adiós. Eso sería un evangelio muy pobre. Evangelio significa buenas noticias. ¿Pensaría mi hijo que es una buena noticia si le he perdonado su desobediencia, pero le he dejado en la fosa? Desde luego que no. No son buenas noticias. Son malas noticias para él. Así que el evangelio es una buena noticia, lo que significa que no solo lo perdono, sino que extiendo mi mano y lo saco del pozo y lo salvo. Y recuerda esto, que Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados. Y eso no era posible en el Antiguo Testamento. No había una sola persona en el Antiguo Testamento que pudiera decir, Señor, gracias por salvarme de mis pecados. Ahí no existía esa palabra, salvación del pecado. Lo que sí tenían en el Antiguo Testamento, como leemos en Salmo 103, que sus pecados eran perdonados. David dice en el Salmo 103, bendice alma mía al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y bendecidle porque Él es el que perdona todas vuestras iniquidades. Él sana todas tus enfermedades, rescata tu vida del infierno. Él experimenta el perdón de todos sus pecados. Lo dice también en el Salmo 32. Bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad. Así que el perdón de los pecados se menciona varias veces en el Antiguo Testamento, como algo que en realidad experimentaron 1000 años antes de la venida de Cristo. Pero ni una sola de esas personas pudo decir, gracias Señor por salvarme de mi pecado. Fueron perdonados como yo perdoné a mi hijo que cayó en ese pozo, pero no lo salvé. Eso era el antiguo pacto. Y la marca de las personas que viven en el Antiguo Testamento es que sus pecados son perdonados, pero ellos todavía están en la fosa, no están salvados. Y así vemos que aquí es donde está la gloria del Nuevo Testamento.
que no solo perdona, sino que nos salva de la misma cosa que nos tenía como esclavos. Esta es la gloria del mensaje del Nuevo Testamento. En 2 Corintios capítulo 3, cuando el apóstol Pablo escribe comparando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, dice aquí que el Antiguo Testamento era un ministerio de condenación. En 2 Corintios capítulo 3, verso 9. Pero el Nuevo Testamento es un ministerio de justicia. Dice que hay una mayor gloria en el ministerio del Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento, porque aquella predicación de la ley solo llevaba a la condenación. Aunque sus pecados eran perdonados, cuanto más oían la ley, más se sentían condenados por no poder cumplirla. No podían cumplir la norma de Dios. Así que toda la predicación solo los condenaba. Y así, cuando predicamos hoy de una manera que la gente se sienta condenada, eso es el Antiguo Testamento. Mientras que el Nuevo Testamento es un ministerio de justicia real. La justicia es lo contrario del pecado. Cuando somos salvados del pecado, llegamos a una vida justa. Y eso es lo que ofrece el Nuevo Testamento. Eso es lo que Jesucristo ha venido a ofrecernos. La salvación de los pecados. Piensa en una promesa maravillosa como esta. Él es capaz de evitar que caigas. En Judas, versículo 24, el Señor es capaz de evitar que caigas. No dice que puedes guardarte de caer. No puedes. No tienes la capacidad de perdonar tu propio pecado o de ser salvado de tu pecado. Ninguno de nosotros tiene eso. Pero si permites al Señor, si lo recibes, Él nos perdonará y nos salvará, evitando que caigamos. Es otra vida. Permítanme mostrarles otro versículo en Romanos capítulo 8. Vean que estas son promesas distintivas del Nuevo Testamento. Romanos capítulo 8 dice en el versículo 2, la ley del Espíritu Santo. Esto es diferente de la ley de Moisés. La ley de Moisés eran 10 mandamientos. Haz esto, haz esto, no hagas esto, no hagas esto. Y la gente intentaba cumplirlo y no podía cumplirlo del todo y se sentía condenada. Pero aquí, en contraste con la ley de Moisés, está la ley del Espíritu Santo. Y la ley del Espíritu Santo se describe en este versículo, Romanos 8, versículo 2, no como una lista de mandamientos, sino como una vida. La ley del Espíritu que es vida en Cristo Jesús, Romanos 8, verso 2. Así que la ley es vida. Y cuando recibo esta vida, me libera de la ley del pecado y de la muerte. Y esta ley, llamada ley del pecado y de la muerte, es como la ley de la gravedad. ¿Sabes lo que hace la ley de la gravedad? Sigue tirando a la gente hacia abajo, abajo, abajo. Vayas donde vayas, la ley de la gravedad siempre tira de la gente hacia abajo. Podría ser una Biblia. Incluso la Biblia funciona bajo la ley de la gravedad. Aquí hay un libro. La ley de la gravedad tira de él hacia abajo. Si lo dejo caer, simplemente cae. Pero, como hay vida en mi cuerpo, si permito que esta vida sostenga este libro, entonces podemos decir que la ley de la vida en mi cuerpo ha liberado este libro de la ley de la gravedad. Ahora ves cómo esto es una imagen de lo que se describe en Romanos 8, versículo 2. La ley de la vida de mi cuerpo ha liberado a este libro de la ley de la gravedad para que este libro no se caiga hacia abajo. No se cae porque estoy evitando que se caiga. Ahora piensa en este libro como si fuera una foto tuya.
La ley del pecado sigue actuando en tu vida y sigue tirando de ti hacia abajo. Solo vas hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. No puedes permanecer arriba sin pecar ni un momento. Algunos de esos pecados son graves, otros ni siquiera los conoces. Hay mucho más pecado inconsciente en nosotros que pecado consciente. Cometemos pecados conscientemente, pero hay muchos otros pecados que son inconscientes. Pero si permito que la vida de Jesús entre en mí, puede evitar que yo caiga. La vida de Cristo Jesús me libera de la ley del pecado y de la muerte. Esa es la ley del Espíritu Santo. No era posible para un hombre experimentar eso en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo operaba en ciertas personas, pero era solo en el exterior. Podría funcionar en Sansón para matar a un león, pero no podía ayudarle a vencer el león de la lujuria dentro de su cuerpo. No. Él fue derrotado por el león de la lujuria dentro de su cuerpo, a pesar que podía rasgar un león físico en pedazos. Entonces, ¿quién es más fuerte? ¿Ese león físico rugiente que sale del bosque o el león de la lujuria dentro de nuestro corazón? Estaríamos aterrorizados ante un león físico. Quiero decir, si estuvieras en el bosque y viniera un león saltando hacia ti, te asustarías y yo me asustaría. ¿Por qué no nos asustamos tanto cuando aparece el león de la lujuria? En realidad es mucho más peligroso y mucho más poderoso. Un león físico no puede mandarte al infierno, solo puede mandarte a la tumba. Pero el león de la lujuria interior puede enviarte al infierno. Y en el Antiguo Testamento no había manera por la cual un hombre pudiera salvarse del león de la lujuria. El Espíritu Santo podría dar a un hombre el poder de despedazar a un león. Pero el Espíritu Santo no podía vivir dentro del hombre en los tiempos del Antiguo Testamento. No había manera por qué pudiera dar poder al hombre interior. El Espíritu Santo solo podía actuar sobre el hombre en el exterior y ayudarle a ser libre exteriormente, dándole poder externamente para hacer varias cosas. Así que en el Antiguo Testamento leemos del Espíritu que viene sobre la gente, vistiéndolos, así como yo llevo esta camisa. El Espíritu vestía a la gente por fuera. Pero en el Nuevo Testamento, esta es la bendición distintiva del Nuevo Testamento, que el Espíritu Santo ahora puede venir dentro y llenarme y controlar cada parte de mi ser y darme poder interior para matar a los leones que están adentro. El león de la ira, lujuria, la amargura y cualquier otro león miserable que esté ahí. Para que lo que Sansón hizo a los leones externos, yo pueda hacérselos a los leones internos. Jesús nunca mató a ningún león externo, pero venció todas las tentaciones que enfrentó y nos dice, sígueme. Este es el mensaje del Nuevo Testamento. Vino a salvarnos de nuestros pecados. Tenemos muchos otros problemas. Muchos de nosotros podemos tener problemas de enfermedad, dificultades financieras, dificultades en el hogar, muchas otras dificultades. Pero recuerda esto, cada problema surge de la raíz del problema del pecado. Y si la raíz del problema del pecado se trata, podemos esperar una solución a muchos de estos otros problemas. Puede que no nos curemos de todas las enfermedades. Hay muchas razones para que la enfermedad siga existiendo en la tierra. No tengo tiempo para mencionar todas esas razones ahora. Pero si la raíz del problema se resuelve, eso resuelve muchos otros problemas en nuestra vida también. Así que concéntrate en la raíz. Deja que el Espíritu Santo se ocupe del pecado interior. En otras palabras, cuando tengas un desliz interior, tómatelo en serio. No te lo tomes en serio solo cuando cometas un desliz por fuera.
Di, Señor, me equivoqué internamente, me equivoqué en mis pensamientos, me equivoqué en mi actitud hacia la gente. Lo siento, he pecado. Por favor, libérame. Por favor, perdóname. Si tomo en serio el pecado interior, el Señor me ayudará a liberarme de la raíz del pecado interior. Pero si el Señor ve que solo me interesa evitar el pecado externo, porque no quiero perder mi testimonio, y estoy bastante contento si otras personas ven que soy una persona santa, y no me importa si estoy sucio por dentro, entonces el Señor ve que no estoy interesado en la verdadera santidad. Solo me interesa tener una apariencia de santidad ante la gente, y nunca consigo ser libre del pecado en mi interior. Tienes que demostrarle a Dios que realmente quieres liberarte del pecado interior. ¿Usted es realmente serio acerca de deshacerse de esta enfermedad interna? Y la única manera que usted puede demostrárselo a Dios es que cuando pecas en secreto en tus pensamientos y en tus actitudes, lloras a Dios y dices, Señor, perdóname. Nadie me vio, pero pequé contra ti. Quiero ser libre. Si Dios ve eso en ti, te aseguro que llegarás a una experiencia donde te sacará de ese pozo de pecado rápidamente. Que Dios te bendiga.